Así es, ya estamos aquí acompañados precisamente de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien amablemente nos está recibiendo, haciéndonos un espacio en su agenda, en realidad en este segundo día en la ciudad de Piura, donde ha sido muy bien recibida. Anoche subimos en una caravana bastante grande en la provincia de Sullana, y bueno, ahora ya está preparándose para las actividades que va a tener el día de hoy, candidata. ¿Cómo está? ¿Cómo se ha sentido acá en la ciudad de Piura? Muy buenos días, gracias por esta oportunidad. Buenos días, Pedro, Maritere. Buenos días. Y a todos los televidentes. Muy contenta de estar nuevamente en Piura. Efectivamente, ayer por la tarde llegamos, hicimos una caravana en la capital y ya luego nos dirigimos a la provincia de Sullana. En la noche regresamos nuevamente, tuvimos un encuentro en el distrito de 26 de octubre y ahora vamos a tener reuniones de trabajo con los candidatos para escuchar, digamos, y ver la estrategia de campaña de las últimas semanas, y luego vamos a tener un encuentro con algunos pobladores y ya partimos nuevamente a la capital. Muy importante porque esta ya es prácticamente la recta final de la campaña. Es una recta final en la que la hemos visto además muy acompañada de su hermana. Es una etapa más familiar, ¿verdad? Bueno, debido a la primera decisión del juez de no emitir la autorización y que luego, bueno, finalmente reconsidero esto, y lo cual saludo y agradezco que se me haya permitido participar en esta contienda y viajar en igualdad de condiciones. Al haber sucedido este imprevisto, le solicité a mi hermana Sachi, que como todo el mundo sabe no le gusta la política, siempre ha mantenido un perfil muy bajo, y ella entendió, digamos, el problema e inmediatamente aceptó. Así es que fue muy emotivo ayer encontrarnos a la entrada de Sullana y hacer juntas, ¿no? esta caravana. Y justo ahora en la mañana comentaba a través de mis redes sociales que hemos podido estar juntas y dormir juntas como cuando éramos niñas, ¿no? Entonces, esta campaña sí, siempre tiene retos que cumplir, pero el hecho de que mi hermana me está acompañando en estos últimos días, la verdad que ha sido un regalo que no estaba planificado. Claro, y además, bueno, se está apelando mucho al tema familiar en esta etapa. Escuchamos también el meeting que dio ayer en Sullana, y claro, muy presente siempre la figura de Alberto Fujimori, incluso pues haciendo una comparación de alguna manera con lo que él, digamos, dio en esta zona del país y con lo que usted está prometiendo ahora. Sí, bueno, como yo lo he contado a través de algunos medios de comunicación, mi padre y yo nos hemos acercado, nos hemos reconciliado, nos hemos pedido perdón, y además de esta, digamos, unidad, a mí me alegra mucho poder contar con su respaldo político. Y a donde vamos, sobre todo, hay una desilusión de la gente, ¿no? Que nos dicen, nos ofrecieron de todo y no se ha hecho mucho, sobre todo en los últimos años. Y en el caso de Piura y la Costa Norte, hay una profunda tristeza, porque pasó el fenómeno del niño costero y seguimos esperando de la reconstrucción con cambios. La ley se dio en menos de 24 horas, pero lamentablemente la capacidad de gestión ha sido prácticamente nula, ¿no? Entonces, ahí ese recuerdo de mi padre. Muy bien. Pedro, la candidata también está escuchándolo. Sí. Muchas gracias, Maricé. Candidata Fujimori, buenos días. Aumentan... A ver, vamos a tratar de... ¿Me escucha? ¿Nos escucha? En todo caso, de repente nos puede decir, diciendo la consulta que tengan, Pedro, y yo se los voy a claro que sí. Transmitir a la candidata. Claro que sí. Aumentan los contagios. Hemos pasado los límites de la primera ola. De llegar al gobierno, ¿cuáles serían las medidas iniciales, inmediatas, para frenar esta situación que cada día es más grave? Claro, el tema de la pandemia, la candidata nos sigue, pues, nos sigue preocupando tanto, ¿no? Porque los casos van en aumento, no cesan. ¿Cuáles van a ser las primeras medidas en ese sentido? ¿Qué hacer en la lucha contra la COVID-19 en los primeros 100 días, digamos, de su eventual gobierno? Sí, nosotros hemos señalado nuestra intención y nuestro plan, que en los primeros 100 días tenemos que controlar la pandemia, preocuparnos por salvar la vida y la economía de las personas. Entonces, en el tema de la salud tenemos 4 pilares fundamentales. La aplicación de pruebas moleculares, no pruebas rápidas, porque eso significó no conocer la verdad ni quiénes están contagiados. En segundo lugar, la construcción de plantas de oxígeno que permita
la distribución gratuita a través de nuestras Fuerzas Armadas, porque es inaceptable que los peruanos estén muriendo por falta de oxígeno. En tercer lugar, el programa Suma de Vacunas, en la que convocaremos a todos los sectores, a los gobiernos regionales y a las municipalidades que están solicitando participar, a la empresa privada para que vacune gratuitamente, a las iglesias y el Estado que se tiene que encargar de la vacunación de la primera línea a la población vulnerable, y luego está la ampliación de la atención primaria, la construcción de postas médicas, de nuevos centros de salud que permitan realmente que las personas puedan atenderse, porque hoy en nuestro país han muerto más de 50.000 personas supuestamente por el COVID y otras 50.000 personas más que no se sabe por qué tipo de enfermedades. Pero en simultáneo, nuestro planteamiento es abrir la economía. Perú abierto para poder generar más trabajo. Hoy la gente no solamente muere por la enfermedad, está muriendo también de hambre. Maritera, ahora sí, la candidata los escucha. Perfecto. Y señora Fujimori, si bien es cierto, efectivamente todos queremos que la economía se reflote, pero ahora hay una crítica, digamos, de parte de algunos sectores, restaurantes, por ejemplo, que no pueden abrir. ¿Qué medidas haría usted con respecto a estas cuarentenas que seguimos viviendo en el país como una medida de paliar esta pandemia? Con respecto exclusivamente a eso de las medidas, ¿cómo ve usted las medidas que se están aplicando? ¿Está usted de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? ¿Qué haría usted llegando al gobierno? Le transmito la pregunta porque no tuvimos un problemita técnico, pero hablamos de las cuarentenas, señora Fujimori. ¿Qué hacer? ¿Deben seguir o no las cuarentenas? Ahora, bueno, está afectando mucho la economía. Ahora, justamente para Semana Santa, también ha sorprendido un poco el anuncio de esta nueva cuarentena. ¿Usted cómo lo ve? Miren, yo parto de la premisa o de hacernos la pregunta siguiente. ¿Las cuarentenas funcionaron en nuestro país? No, las cuarentenas han fracasado. El esfuerzo de millones de peruanos de quedarnos en casa no se utilizó como debió ser para construir hospitales, para ampliar camas UCI, para construir plantas de oxígeno. Y ese esfuerzo enorme, hoy hemos visto que nuestra economía se ha visto totalmente afectada. Entiendo la preocupación también de muchas personas que me dicen, bueno, pero es un riesgo. Efectivamente puede ser un riesgo, pero nosotros lo que planteamos es, primero, ampliar los horarios de atención. Cuando se amplían los horarios de atención, también se reducen las aglomeraciones. Planteamos cambiar los protocolos, de tal manera si utilizamos los espacios abiertos, por ejemplo, en el tema de restaurantes, al utilizar los espacios abiertos pueden tener una mayor cantidad de afluencia y un mayor aforo. Los restaurantes están funcionando con 30% de aforo y si solo funcionan a la hora de almuerzo es prácticamente un 15%. Ningún restaurante va a poder sobrevivir de esta manera. Entonces, la utilización de espacios abiertos, patios, veredas, como se hacen en otros países, permitirá que ellos puedan seguir trabajando. O sea, yo creo que no nos podemos dejar guiar y decir que el Perú no puede. Sí puede, no porque haya sido incapaz el gobierno del señor Vizcarra o incapaz el gobierno del señor Sagasti, yo no me voy a quedar tranquila. Tenemos que sacar la economía adelante. Bien, Maricé. Agradecemos su tiempo, señora Fujimori. Nosotros vamos a quedarnos con ella porque hay una serie de actividades todavía durante el día. Pedro Maritera, que les vamos a ir seguramente informando en las próximas ediciones de 90. Y vamos a continuar preguntando a lo largo del día también, como a ella, como a otros candidatos. Muchísimas gracias, Maricé.